sobre todo a los productores de este estudio de animación que se llama Nano Maldito, que es el que se encarga de trabajar con No Te Va a Gustar, y quien subcontrata a las personas, a la animadora y a la ilustradora, en este caso yo. Uh-huh. Por ahí es que llego. Por ahí llegaste. ¿Y es la primera vez que hacías un trabajo de este tipo, como para una productora de este estilo? ¿O ya lo habías hecho antes? En realidad sí, es la primera vez que trabajo como con una productora. No sé si la productora es grande, pero sí por lo menos el proyecto es un poco grande. Por lo general vengo más del mundo de la autogestión y lo colectivo, que es donde más he trabajado artísticamente, y en realidad con proyectos más subcontrataciones para proyectos más de carácter visual, por ejemplo, alguna instalación para el Festival de Fotografía de San José. He trabajado para la universidad también con algunas producciones editoriales. Bueno, también en realidad como que así a nivel profesional es como si capaz el trabajo más grande que he realizado. Más allá de que los otros también son grandes y capaz tienen la misma paga, pero bueno, sí es como más de más visibilidad, poner, para decirle de alguna forma. ¿Qué fue lo que te pidieron concretamente para hacer este video? Bueno, en principio me hicieron escuchar la canción, y a partir de eso nos reunimos con el productor para poder armar o diagramar un posible guión que fuera para la animación, que también eso fue como la experiencia que desbloqueé, que en realidad nunca había trabajado para animación. O sea, había hecho animaciones, pero desde la autogestión y desde la investigación, por sobre todas las cosas, y había hecho animación más cuadro a cuadro, que la animación cuadro a cuadro es como de las primeras, el primer tipo de animación que se hizo. Esta animación puntualmente de este video, que trabaja con inteligencia artificial y con algunas otras propuestas, que eso lo trabaja la animadora. En mi caso, me junto con el productor y ahí pensamos un poco el guión. A partir de eso genero un par de imágenes, 2 imágenes y una tipografía, que al final la tipografía quedó por fuera porque se decidió que me enfocara más en la ilustración, así tenía porque también corres con tiempos cortos y también querer abarcar mucha cosa es complejo. Entonces, generé 2 ilustraciones grandes que le dieron como la estética general, el arte al guión, y luego fui creando imágenes a partir de lo que habíamos pensado para ese guión. Y las ilustraciones las tenés que armar, lo que son ilustraciones digitales, entonces las armé como en capas, en diferentes capas, con las diferentes partes, para que la animadora pudiera trabajar con cada una de las partes de la ilustración. Por eso digo que es como un desafío nuevo. En realidad, por lo general, dibujo en capas siempre, en un programa que se llama Procreate, que dibujo en una tableta. Cada una de las capas tenía la posibilidad de ser manipulada por la animadora. Y eso era importantísimo para poder llevar adelante el trabajo. O sea, fue un trabajo sumamente colectivo. Cuando viste el trabajo terminado, ¿sentiste que estaba ahí reflejado lo que vos intentaste transmitir con tus diseños? Sí, claramente, porque aparte, otra de las cosas que fue interesante de este proyecto fue que por lo general te piden una estética puntual, uh-huh, que la propone también el productor, pero en este caso la estética era mi estilo personal. Entonces, fue interesante porque pude desarrollar todo lo que tenía ganas de dibujar. O sea, es como mi mundo de ilustración, y eso es sumamente importante para los trabajos de ilustración, porque por lo general no tenés esas libertades. Y bueno, según lo que yo directamente con la gente de No Te Va a Gustar, claramente no tuve contacto, pero bueno, según lo que me transmitió el productor, como que ellos dejan trabajar libremente desde ese lugar. O sea, como que cada persona que trabaja desde la ilustración puede hacerlo desde la singularidad.
lo que hace. Una valorización de lo creativo, de lo artístico. Por parte de la banda también, ¿no? ¿Te gustaría conocerlos? Que, no sé, tener ahí un intercambio, no sé, sobre sus impresiones sobre el trabajo que hiciste, o no sé, ¿te gustaría ese encuentro? Bueno, sí, en realidad un poco lo tuve, porque de parte del productor es quien nos transmitía, a la animadora y a mí, la instancia fue como todo el tiempo de intercambio. O sea, nosotros presentábamos propuestas y se nos aprobaba o no se nos aprobaba, y ahí se daban como devoluciones, y en cada una de esas devoluciones venía un poco las impresiones que tenían. Entonces, bueno, estaban como muy conformes con la ilustración, les había gustado mucho el estilo. De hecho, bueno, se propusieron como también otras utilizaciones de las imágenes, pero bueno, ahí también se tenía que tocar otros temas como presupuestos y cosas así, pero bueno, se seguirá conversando al respecto. ¿Cómo fue transformar una canción en imágenes? La experiencia. Bueno, en realidad yo trabajo en el mundo editorial, entonces como que convertir las palabras en ilustración es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo. De hecho, como desde la palabra a la ilustración y de la ilustración a la palabra, es como algo que todo el tiempo estoy trabajando. Entonces no fue para nada complejo, en realidad es algo que vengo investigando hace mucho tiempo. Uh-huh. Trabajo con un colectivo de ilustradoras y amigas a esta altura, porque hace 10 años que trabajamos juntas, que tenemos un proyecto editorial autogestivo, que lo que hacemos es un poco eso, producir imágenes a partir de textos, producir objetos a partir de textos. Entonces es como algo que lo tengo bastante aceitado. También he estudiado muchos años. Entonces, como que está. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo te formás como ilustradora? ¿Cuál es la carrera? ¿O qué es bueno, de qué forma llegás a este mundo de la ilustración? Bueno, muy largo, pero en realidad siempre me gustó dibujar, pero lo descubrí que era una posibilidad como un poco de grande. Empecé a estudiar en el Centro de Diseño, que en ese momento era una escuela universitaria. No era una escuela universitaria, era un centro que dependía del MEC, era formación terciaria, tenía prueba de ingreso, y lo que trabajabas era diseño de producto. Pero tenías como mucho trabajo de ilustración, de dibujo, porque tenías que mostrar ese producto, imaginar ese producto y poder bajarlo al plano de 2D, digamos, y después 3D también, pero 2D en principio, para poder entender eso que estaba en tu mente, poder bajarlo y poder mostrarlo. Ahí empecé en el Centro de Diseño, después hice la Escuela Nacional de Bellas Artes, y bueno, también diferentes espacios de formación privados o cursos con algunos ilustradores, y o sea, eso, como yendo y viniendo, y también mucho autodidacta. Soy muy autodidacta en general, así que bueno, esa es mi formación. Dibujo mucho y dibujo muchas horas, eso es algo importante. O sea, cada dibujo vos lo ves y no sé si refleja la cantidad de tiempo que puede llegar a llevarme, sobre todo porque mucho de lo que me inspiro, que consumo, viene de la ilustración japonesa, que se llama manga, y el japonés tiene mucho interés en el detalle, en como una especie de meditación en el momento de ilustrar, y es un poco lo que más disfruto de la ilustración y de cualquier tipo de oficio que vincule la expresión. También hago cerámica y también hago serigrafía, y bueno, en cada una de esas áreas
me gusta mucho como ese momento de estar ahí como perdido en lo que estás haciendo sin pensar mucho en otra cosa. Es como eso, una meditación. Estefanía, maravilloso lo que contás, sobre todo por la conexión que lográs con esto y bueno, que lo estés desarrollando así. Y a veces se tiende a pensar que en Uruguay es difícil vivir de este tipo de actividades. ¿Has ido encontrando esos caminos? ¿Estás pudiendo trabajar de esto y bueno, al mismo tiempo que disfrutarlo, que sea tu fuente de trabajo? ¿Te dedicas de lleno, digamos? Bueno, no. En realidad hay momentos en los cuales es posible, pero no he logrado un flujo así continuo. Y también la posibilidad de tener un ingreso fijo mensual me ha dado tranquilidad, que en otros momentos que me he intentado dedicar un poco de lleno a la creatividad, me cuesta un poco sostener. Es importante tener la posibilidad de que esto que haces no sea solamente conectado al flujo de dinero. Uh-huh. Como que te ayuda un poco a seguir estando ahí como conectado con eso. Me encantaría, estoy en ese camino, cada vez es más posible, pero bueno, eso, lo que me ha ayudado un poco es la construcción colectiva. Esto es lo que más me ha dado como posibilidades, porque nos da posibilidades de agarrar trabajos más grandes, de presentarnos. He ganado muchos concursos, pero que tienen más que ver con fondos. Entonces, nunca es tanta plata, pero bueno, sí va apoyando y aportando un poco de dinero para poder ir construyendo maquinarias, para poder tener acceso a laburos más grandes y poder vivir de esto. Todo también acá en Uruguay cuesta mucho trabajo, sobre todo si no tenés una banca económica. Eso es la realidad. Totalmente. Y bueno, ¿qué le dirías a alguien que te está escuchando y quiere ir por este camino? Es muy difícil esa pregunta porque difícil, siento que cada uno construye ahí, nunca es muy difícil planearlo. Pero sí, como me parece lo importante es como disfrutar de eso. Como que en el momento que no lo disfrutes, como que te preguntes qué estás haciendo. Un poco eso es lo que podría decir. Disfrute del arte, o sea, me cuesta llamarle arte porque lo aleja un poco del resto de las personas. Siento que cualquier persona podría hacer algo que le gusta, pero no sé si eso necesariamente está vinculado al sistema capitalista. Uh-huh. Entonces eso me pasa un poco. Como que disfruten de hacer eso. De expresarse. Y después, bueno, sí, y después ver si eso te da dinero. Seguramente sí, si estás conectado con eso, seguramente empiece en algún momento a generar dinero, pero es un camino largo. Ahora, ¿en este momento estás en algún proyecto nuevo de ilustración? Bueno, sí, de ilustración no, estoy en un proyecto de una instalación colectiva con una amiga que se llama Otto, con quien empezamos a trabajar este año con algunos conceptos como la familia, un poco desde la crítica de algunos roles. Estamos construyendo un espacio que es como una casa de tela, adentro viven unos personajes, yo performance también, me formé como bailarina, entonces bueno, estamos como construyendo eso. Después estoy en la construcción de una cooperativa de artes visuales con 9 artistas visuales. Estamos intentando cooperativizarnos un poco para formalizar todo esto que venimos haciendo hace años desde la autogestión y poder, bueno, sí vivir de esto, es lo que queremos, estamos apuntando a eso. Estoy en un proyecto con Laudelar, en el que estamos armando una publicación con
con un proyecto de extensión que es el trabajo en el Piñeiro del Campo, que es el único residencial público que existe en Uruguay, y se está realizando prácticas artísticas ahí, y bueno, estamos haciendo con una amiga también un proyecto ahí editorial, en donde siempre se cruza la ilustración, pero bueno, también hay otras prácticas artísticas que desarrollo. Así que bueno, en eso estoy ahora, que es bastante. Te iba a decir cómo te dan las horas, pero bueno. Mucho. Pero bien. Sí. Eso, como buscando propuestas, siempre buscando fondos, es importante, eso es ver fondos nacionales e internacionales, y bueno, y a veces hasta se genera obra a partir de los fondos. Eso también, si hay un fondo donde medianamente entra alguna de las cosas que venís investigando, es escribir algo que haga sentido a ese fondo y ver si podés conseguir dinero que te solvente la producción de una obra y también un caché para vos como artista. Claro, por tu tiempo, por tu dedicación y trabajo, obviamente. Exacto, que es algo que cuesta muchísimo que se comprenda. Supongo que no sé si es solo en Uruguay, pero es muy difícil que se entienda el laburo que hay detrás de las cosas que se generan. Por lo general los presupuestos son muy pocos cuando se te contrata para proyectos. Más allá de que, creo que eso es el menos pago de todo el proceso como ilustrador. Es un tema el arte, bueno, y esto que decías antes, ¿no? Poder vivir de esto y que realmente, bueno, dedicarse 100%, Uruguay es complicado. Y por ejemplo, recién decía fondos internacionales, proyectos en otros países, digo porque hoy viste que los límites, las fronteras prácticamente no existen. Por ahí estuviste investigando un poco los mercados. Fea la palabra para lo que estamos hablando, pero bueno, como para... Sí, claro, hay un montón de fondos internacionales que en realidad he investigado y de hecho he tenido posibilidades de acceder a algún fondo, sobre todo con el área más performática que tengo también un colectivo de trabajo performático, y pudimos irnos a hacer una muestra a Córdoba el año pasado, en el 2023, y fue con fondos internacionales que nos pagaron el pasaje y la estadía y una residencia de creación allá. Pero eso, tenés que estar como... Hay mucha gente que tiene productores que trabajan haciendo ese tipo de investigación. En mi caso, que trabajo en colectivo y como con horizontalidad de roles, tratamos de ir rotando el rol de la producción, pero bueno, siempre te toca en algún momento. Y es eso, como buscar fondos, escribir proyectos que encajen ahí, y sí salen, hay un montón de fondos, hay muchísimos. Y hay muchas personas que viven de eso es real también. Es una búsqueda que estamos teniendo. Bueno, Estefanía, te agradezco muchísimo por tu tiempo, más con todas las actividades que tenés, así que nos hayas prestado estos minutos para charlar y esto que quizá en este caso se dio porque sos rosarina, porque nos enteramos y porque queremos indagar ahí, pero muchas veces vemos este tipo de trabajos y como vos decís, por ahí el trabajo del ilustrador no se tiene tan en cuenta y bueno, yo creo que está bueno darles el lugar y darles el protagonismo que merecen. Así sí, que... me pareció muy, muy tierno y gracias por invitarme. Y bueno, y un saludo para toda mi familia y para todos mis amigos de por allá, que en breve voy a ir para allá. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Nos vamos a ir escuchando el tema y yo lo que invito es a la audiencia que lo busque para ver el video también, porque por razones obvias acá no se lo vamos a poder mostrar, pero que lo busquen y van a poder ver el video y ahí los diseños de Estefanía que están buenísimos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau. Chau, muchas gracias.
Bueno, ahí está Estefanía Barneche, con quien charlamos. Ella es la autora de los diseños del video de este tema que vamos a escuchar ahora, de No Te Va a Gustar, en 1000 pedazos.